Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio pensado para las familias, para los padres, para quienes están muy cerca de nuestros pacientes. Celebramos constantemente como equipo que ustedes puedan estar presentes en esta capacitación y vamos a hablar del TCC, del abordaje en la vida diaria, el pasaje de la intervención a la cotidianidad de cada uno de ustedes. Es importante que podamos tomarnos el tiempo para compartir este espacio y pensar en hábitos saludables, no solo para nuestros hijos, para nuestros familiares, sino también para nosotros mismos. La idea un poco es convidarlos a pensar, a salir un poco tal vez de la intervención, de lo acartonado que puede parecer un abordaje y flexibilizarlo para nuestras vidas diarias, para nuestra propia realidad, ¿no? Y así sentirnos más parte y por consiguiente elevar nuestra calidad de vida. En el día de hoy quiero presentar a los disertantes, la licenciada Tatiana Romero y el licenciado Fabián Wilches, ambos con amplia experiencia en abordaje de terapia cognitiva conductual. Ellos van a hacer de este espacio un espacio bastante familiar y conocido para ustedes, así que celebramos nuevamente poderlos tener tan cerca, aunque sea de este modo, y espero que puedan disfrutar de la capacitación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Tatiana Romero, hago parte de la coordinación de TCC de Equipo ADIP, junto con mi compañero licenciado Fabián Wilches. Hoy queremos compartir con ustedes este modelo de intervención que es el tratamiento cognitivo-conductual, un poco a fin de transmitir algunas herramientas que tal vez ustedes ya conocen o que han tenido algunos acercamientos por las intervenciones de los profesionales que van a sus domicilios o en los diferentes espacios en los cuales sus hijos o hijas o las personas que ustedes con quienes están acompañando e interviniendo en el día a día tienen, digamos, en esta interacción con otros profesionales. La idea es precisamente hacer de estas herramientas algo, digamos, que más cotidiano, más entendible, para que ustedes puedan implementarlas o llevarlas adelante en el día a día, en la relación con su hijo, con su hija o con su familiar que presenta algún tipo de discapacidad. Y bueno, la idea es favorecer precisamente estos vínculos, estas relaciones y mejorar la calidad de vida de ustedes y de nuestros pacientes. Bien. La idea de este espacio es poder acercarles un poco la metodología de lo que es el TCC, explicarles de una manera un poco descriptiva lo que es la terapia cognitivo-conductual y cómo bien se puede intervenir desde este enfoque. La idea es que este espacio sea un poco más ameno, más coloquial, más cotidiano, no vamos a evitar hacer un abordaje técnico. Entonces, tal vez por nuestra formación y por nuestro dominio del tema, podamos usar algunos tecnicismos. Si hay algo que no quede claro, por favor, tomen nota y nos lo van preguntando, porque bueno, nosotros partimos de una cotidianidad en donde todo el tiempo estamos, digamos que usando ciertos conceptos, pensando herramientas o técnicas, entonces tal vez para nosotros puede ser un poco cotidiano y tal vez para ustedes no, el uso de algún concepto. Igual, reitero, vamos a intentar que esto sea lo más familiar posible y lo más amigable en términos del contenido que vayamos transmitiéndoles a ustedes. Partiendo de esto, vamos a estructurar este espacio en donde vamos a presentar un poco también algunas metodologías de trabajo desde el área del tratamiento cognitivo-conductual. La idea es darles un poco de una pequeña pedagogía de cómo ustedes, desde su rol, bien sea de cuidadores,
de madres, padres, tal vez se tienen, pues que quien tiene la condición de discapacidad sea un conocido, un vecino, sus padres o un primo o quien sea, y por eso se reunieron en este espacio. La idea es mencionarles algunas metodologías que pueden hacer en la cotidianidad. Nosotros, desde el área de TCC, tenemos un dispositivo de intervención, pero eso ya es un poco más laboral. Lo que les vamos a presentar hoy en día es más del día a día, de algo que ustedes pueden hacer en su interacción normal. Entonces, la idea de este espacio es eso, poder transmitirles herramientas que están pensadas para una intervención técnica desde la psicología y desde la terapia cognitivo-conductual, pero que pueden ser llevadas a cabo con cotidianidad en un espacio natural, en la casa, en la plaza o en cualquier contexto en donde ustedes estén con la persona. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, les vengo a hablar un poco de lo que es la TCC, que son las siglas de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque de la psicología. Tal vez sepan que la psicología se aborda de muchas maneras, ¿no? Hay quien estudia el inconsciente, hay quien estudia emociones, la mente, la conducta, hay muchos enfoques. Este particularmente se centra en la conducta y en la parte mental de las emociones y los pensamientos. De ahí su nombre, cognitivo-conductual, ¿sí? Esto tiene sus orígenes más que nada como una evolución para trabajar en consultorio, pero bueno, fue implementándose en población con discapacidad y se encontró que había resultados muy positivos en lo que se quería lograr, lo que se quería trabajar con personas con discapacidad particularmente y principalmente con personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. Entonces, ha ganado popularidad y por eso se ha buscado intervenir y trabajar desde este enfoque, que es el que hoy les venimos a presentar. Claramente, y esto es algo que hay que tener en cuenta, todas las intervenciones siempre deben ser pensadas teniendo en cuenta las características particulares de cada persona, ¿no? Eso aplica para todo, para el consultorio particular y para el trabajo con personas con discapacidad. Por eso, dentro de las estrategias o las herramientas que les presentemos a lo largo de este taller, la idea es que ustedes vayan pensando, bueno, ¿cómo esto que me están diciendo yo lo puedo ajustar o lo puedo acomodar para lograr algún objetivo que yo quiero lograr con la persona con discapacidad, que puede ser mi familiar, mi vecino, etcétera, como ya lo mencioné? Reitero, estas son herramientas que se ha demostrado que funcionan, que hay progresos cuando se quieren lograr ciertos objetivos, que ya describiremos más adelante. Entonces, por eso la invitación también es a usarlas, a que podamos implementarlas. También más adelante les mencionaremos, pero les voy anticipando. Lo ideal también es no hacerlos con completa autonomía, sino constantemente tener un intercambio con el equipo interdisciplinario que esté trabajando con el paciente, con el niño, con la persona con discapacidad, para, digamos, que apoyarnos y que sea una retroalimentación positiva en el trabajo que estamos haciendo con la persona. Entonces, en resumen, lo que la TCC es una herramienta que se adapta a las necesidades de cada persona y en este caso particular de la población con discapacidad. Entonces, se compone de diferentes técnicas y el día de hoy les vamos a presentar algunas. Hay muchas más que, si la vida lo permite, podremos abordar en otros espacios, pero bueno, hoy les vamos a presentar unas cuantas y vamos a conversar acerca de ellas. Bien, bueno, para saber cómo vamos a usar estas herramientas que más adelante vamos a socializar con ustedes, queremos enfocarnos en una situación o en una temática recurrente que encontramos nosotros que digamos que se presenta como un desafío para las familias, ¿no? Esta situación que encontramos son las conductas disruptivas que aparecen, digamos, en nuestros pacientes en este caso. Y para ello, primero quiero que hablemos acerca de lo que es una conducta. Nosotros, desde este enfoque de TCC, entendemos la conducta como una respuesta observable, ¿sí? Que está ligada a un contexto.
un contexto determinado y esta respuesta, digamos, lo que busca o a lo que apunta es a obtener algún tipo de fin concreto o algún tipo de beneficio. ¿Sí? En este sentido, nosotros en esta capacitación, en este espacio, perdón, de acompañamiento, de orientación, nos vamos a focalizar en modificar, en principio, la conducta de nuestros pacientes o de nuestros chicos o adolescentes, sino vamos a apuntar en la modificación de la conducta del cuidador o del referente y de la modificación de los aspectos del ambiente que repercuten, que refuerzan o que sostienen y mantienen esa conducta. ¿Sí? Una conducta disruptiva, entendiendo la conducta como una respuesta observable aprendida, es una respuesta que interfiere, que molesta o que interrumpe o que impide el correcto desenvolvimiento del individuo en su entorno. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera no lo está haciendo, por decirlo así, funcional a ese entorno porque no se adapta, digamos, a cómo debería comportarse o manejarse en esa situación determinada. Yo les pregunto a ustedes y los animo también a que puedan abrir sus micrófonos, a que me cuenten si ustedes creen que las conductas disruptivas pueden presentarse en qué población, o si podríamos en este caso solo asociar que las conductas disruptivas están presentes en la población con discapacidad. Así que bueno, los escucho si alguno quiere participar. Bien, bueno, les cuento. Las conductas disruptivas no están presentes únicamente en la población con discapacidad. En realidad, estas conductas aparecen en la población en general, aparecen en los niños sin ningún tipo de alteración en el desarrollo e inclusive no solamente están presentes en los niños, sino también están presentes muchas veces en los adultos, ¿no? Nosotros muchas veces nuestra conducta o nuestra respuesta ante un estímulo, ante una situación, no se ajusta al contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, desenvolviendo o estamos, digamos, presentes en una situación en particular. En este sentido, vamos a entender que esta conducta o esta respuesta está presente en todas las personas y que digamos que se aumenta su presencia o se aumenta la explicitación de esta conducta por un déficit de habilidades para afrontar determinadas situaciones o para hacer frente a ese contexto en particular en el cual nos encontramos nosotros y en este caso, como vamos a hablar de la población con discapacidad, se presenta para nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros pacientes. Bien. Bueno. En este sentido, las conductas disruptivas en personas con discapacidad, como les decía hace un momento, tienen que ver con un déficit de habilidades, ¿sí? Para manifestar algún tipo de necesidad. Nosotros empleamos este gráfico porque nos parece que es la manera más ilustrativa de que ustedes comprendan por qué aparece esa conducta, ¿sí? Y que esta conducta no está dada y que tal vez que a nosotros como referentes, como padres, como terapeutas nos parezca disfuncional, para la persona que está manifestando esa conducta de alguna manera es funcional. Pasa que la forma de manifestarla tal vez no es la adecuada y no es la más asertiva. Bueno, en ese sentido encontramos que cuando aparece una conducta disruptiva, al observar esa conducta disruptiva, muchas veces esta manifestación, esta respuesta tiene que ver con una necesidad de nuestro hijo, de nuestro familiar o de nuestro paciente de manifestar algo que le está generando malestar del entorno, ¿sí? Es decir, ninguna conducta aparece de manera aislada a una necesidad o a una situación que esté provocando el medio, ¿sí? El entorno, sino que en realidad esta conducta quiere manifestar alguna situación que está atravesando, en este caso, el niño o la niña, y que necesita ser comunicada de alguna manera al referente, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta necesidad, cuando nosotros hablamos de necesidades, no solamente estamos hablando de necesidades básicas como por ejemplo ir al baño, higienizarse, alimentarse, también estamos hablando de necesidades afectivas, de necesidades de atención, de necesidades de generar espacios en los que el niño o la niña reciba ese intercambio o ese contacto con su familiar y que sean obviamente espacios placenteros y satisfactorios para él, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una necesidad. Para poder comunicar esa necesidad, la persona necesita
¿sí? De tener recursos establecidos, consolidados y desarrollados que le permitan, ¿sí? Comunicar al otro o solicitar al otro lo que está necesitando, ¿sí? Por ejemplo, si un niño sale a la calle y tiene una dificultad de tolerar, por ejemplo, los ruidos altos o de tolerar el olor del ambiente o de tolerar la cantidad de gente que lo está rodeando, su manifestación va a ser comunicar de alguna manera, o su respuesta ante ese estímulo va a ser comunicar de alguna manera que eso le está generando malestar y que precisamente no quiere seguir sosteniendo la permanencia en ese espacio, en ese contexto, y por ende ¿sí? va a necesitar comunicarlo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un niño que no ha desarrollado el lenguaje o que no tiene la capacidad para poder manifestar de manera verbal o inclusive de manera física, tomando de la mano y pidiendo que lo retiren de ese espacio, va a usar otros recursos, ¿sí? Seguramente muchas veces en el afán del cuidador o de nosotros que interactuamos en el día a día con los pacientes, no podemos o no nos ubicamos en el lugar de observadores de esa necesidad y por ende no nos damos cuenta que antes de que aparezca la conducta disruptiva seguramente ya ha sido manifestada esa necesidad de alguna manera y como no se le prestó atención, precisamente apareció esta conducta disruptiva, ¿no? Bueno, esto respecto a las habilidades. Tenemos que ser observadores nosotros de nuestros hijos, de nuestros pacientes y ver cuál es el antecedente de esa conducta disruptiva, es decir, cuál es la necesidad que quiere transmitir esta persona y que tal vez no está encontrando, no está teniendo los recursos para transmitirla y por ende está apareciendo esta conducta que tal vez no es la más adecuada, pero que finalmente logra su objetivo, que es transmitir el mensaje que quiere transmitir. Bien, ahora, luego de que aparece la conducta disruptiva, generalmente nosotros los adultos damos una respuesta ante esa conducta, ¿no? Y generalmente, como esa conducta, como es disruptiva, no se ajusta a nuestras expectativas como adulto, es decir, que tal vez la conducta que presenta el chico o la chica no es la que nosotros esperamos, entonces nuestra respuesta generalmente no es la más adecuada, ¿sí? La tendencia siempre es a retar, siempre es a poner el límite, siempre es a tal vez restringir a nuestro hijo, nuestra hija, hacerse partícipe de esa situación, ¿sí? O directamente lo retiramos de ese lugar y evitamos que esté presente ahí, pero al retirarlo, si bien estamos calmando el malestar, de alguna manera estamos haciendo que se refuerce esa necesidad de después comunicar de esta manera el malestar, ¿sí? Y no encontrar una forma funcional para hacerlo. Es importante que entiendan este circuito y que precisamente por eso yo les decía hace un ratito que desde esta perspectiva nosotros no vamos a modificar, en un principio no vamos a modificar la conducta del niño o la niña, sino lo que vamos a hacer es ubicarnos si bien les decía, ¿no? Por un lado ubicarnos en ese antecedente, es decir, en qué genera la conducta y después en nuestra respuesta, ¿no? Si nuestra respuesta está sirviendo como reforzador de esa conducta disruptiva, porque no estamos enseñando al niño a que gestione esa situación, no le estamos brindando herramientas para que pueda manifestar ese malestar emocional que siente desde algún lugar o para que pueda solicitar al cuidador que juegue con él o que lo acompañe a algún lugar al cual él quiere ir o directamente que lo ayude a transitar un espacio, por ejemplo, en el cual el ruido lo satura o los estímulos no son de su agrado, o por ejemplo, una conducta disruptiva aparece, por ejemplo, cuando los chicos no tienen habilidades para interactuar con pares, ¿sí? Y ellos, obviamente, la reacción en una situación que genera bastante estrés, porque el no tener recursos para interactuar con otros genera mucho estrés en el chico o en la chica, va a ser que quieran evadir esa situación y al nosotros de alguna manera acceder a que evada esa situación porque presentó un desborde, una crisis, estamos haciendo que no aprenda herramientas para poder vincularse en otro momento, sino estamos digamos que permitiéndole a él que logre lo que quiere lograr y es evadir esa situación, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, como vamos a hacer énfasis en esa respuesta, quiero que tengan en cuenta que las herramientas que nosotros vamos a transmitirles hoy a ustedes tienen que ver precisamente en herramientas que les permitan
responder de otra manera, ¿sí? Que su respuesta habilite en su hijo o hija otras habilidades que le permita afrontar esa situación, ¿sí? Transitarla de otra manera, aprender habilidades para relacionarse con otros, aprender habilidades para comunicar desde otro lugar el malestar emocional que siente, o simplemente anticiparnos a la situación, ¿no? Anticiparnos a entender en qué momento va a aparecer esa conducta y anticiparnos y evitar, digamos que lo máximo posible, que esta conducta no aparezca en esa situación puntual. ¿Sí? Bueno, retomando lo que viene comentando mi compañera Tatiana, a medida de que vayamos viendo cómo se presentan estas conductas disruptivas, quiero que pensemos dos cosas. Uno, por una parte, cómo dentro de nuestra cotidianidad con nuestro hijo, hija o la persona con discapacidad por la cual estamos en este espacio, tal vez presente alguna de estas conductas, pero también pensemos cómo con una persona que no tiene ningún tipo de condición de discapacidad intelectual, esto también puede presentarse. Sí, por poner un ejemplo, iniciemos con el primer tipo, la primera forma en la que podríamos ver la conducta disruptiva. Cuando hay conductas agresivas, hay golpes, hay mordiscos, empujones, arañazos. Esos podemos verlos cuando, por ejemplo, hay un chico que no tiene o no ha podido desarrollar un lenguaje o un canal comunicativo efectivo y, bueno, quiere comunicar algo, así como lo mencionó Tatiana, y precisamente la frustración de no poder comunicarse genera o propicia que se dé esta conducta disruptiva porque él quiere manifestar esta necesidad que no está pudiendo comunicar. Pero vámonos a otro contexto. Si yo les digo que una conducta disruptiva, agresiva, sea cuando hay golpes, mordiscos, empujones, arañazos, en una persona que no tiene ningún tipo de condición de discapacidad, también puede presentarse. Pensemos en el ejemplo que creo que en algún momento todos hemos visto, tal vez a dos conductores que muy enojados por el tráfico se cerraron, tal vez se chocaron, se bajaron y se fueron a los golpes. Estamos hablando de que ahí hay golpes, puede haber mordiscos, empujones, arañazos. Hay una conducta agresiva que está presentándose y que no corresponde con el marco social de lo que la sociedad ha instaurado, ¿no? Incluso podría en algún caso llegar a ser un delito. Entonces, bueno, hay una conducta disruptiva precisamente porque se sale de eso que se espera y no necesariamente conlleva una discapacidad intelectual. Entonces, esto que les estoy mencionando es un poco para reflexionar de que cualquiera, más allá de una condición de discapacidad, puede presentar una conducta disruptiva. Entonces, nosotros acá dentro de este espacio, la idea es poder aprender a identificar y a trabajar sobre las conductas disruptivas de las personas con discapacidad, pero bueno, pensemos que también esto se ve en el marco común de la sociedad y esto también nos habla un poco de pensar en esta homogeneidad el trabajo que hacemos no es necesariamente solamente para personas con discapacidad. Todos en algún momento tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, a entender que ciertas conductas agresivas, como golpes, mordiscos y demás, tal vez no son adecuadas con nuestro contexto, aprender a tener empatía, a que cierta acción puede hacerle un daño al otro, ¿sí? Que es lo que también buscamos hacer en este espacio, en este tratamiento o en esta intervención desde el TCC. Entonces, bueno, esta es un poco la reflexión con la que quiero que veamos estos ejemplos. ¿Sí? Entonces, hay otras conductas disruptivas que pueden caracterizarse por comportamientos autolesivos. De igual manera, eso también puede presentarse en una persona neurotípica. Estas conductas pueden caracterizarse por dañarse a sí mismo de forma intencional o tal vez no intencional en términos de si hay algún tipo de convulsión, por ejemplo. La persona puede llegar a lastimarse sin que haya una intermediación de un otro. Eso también puede entenderse como una conducta autolesiva. Claramente el abordaje dentro del TCC no nos alcanza para llegar a intervenir lo que tiene que ver con convulsiones, pero sí podemos favorecer ciertos estadios de bienestar emocional que impiden
sobreactivación, llamémosle, que puede ser un factor de evitación o un factor se me fue la palabra, de evitación, de prevención es la palabra, un factor de prevención que nos permite, bueno, anticiparnos a que estos episodios no sucedan. Ya iremos viendo cómo podemos trabajar sobre estas partes de lograr este bienestar. Entendamos también, bueno, los comportamientos obsesivos compulsivos, la repetición de acciones o pensamientos, el rumiación de pensamientos todo el tiempo, la necesidad de tener un orden o una estructura, y si hay una alteración en esta estructura, ahí habría un malestar y demás, que suele suceder sobre todo si tienen acá parientes, conocidos o han tenido contacto alguna vez con una persona con un trastorno, por ejemplo, del espectro autista. Suele suceder que estas personas tienen estructuras, ¿no?, en sus actividades o en lo que hacen, y cuando hay una alteración, digamos que a veces se les dificulta adaptarse a estos cambios imprevistos. Nuevamente, también sucede con el resto de la sociedad. Entonces, lo que pensamos hoy, la idea también es que puedan extrapolarlo no solamente al contexto del trabajo con su pariente, sino también que podamos ver incluso cómo dentro de nuestra propia vida podemos incorporar estos elementos. Todo en pro de, bueno, tener un bienestar emocional propio y de nuestro pariente, de nuestro hijo, nuestra hija con condición de discapacidad. Las conductas sexuales inapropiadas también. La masturbación en público, el contacto físico no deseado. Puede pasar que a veces reconocer ciertos límites se dificulte para chicos que tal vez tienen algún pensamiento muy concreto o que tal vez se les dificulta el aprendizaje o tienen problemas de aprendizaje. Pero reiteramos en que esto también se presenta en el resto de la sociedad. Entonces, entendamos que si nuestro hijo, nuestra hija está presentando alguna de estas conductas disruptivas, no es una cuestión netamente de su diagnóstico, sino tal vez a través de su diagnóstico puede tener un poco más de dificultades para incorporar ciertas cosas que tal vez otras personas pueden incorporar mucho más fácil. Pero incluso sin necesidad de tener una condición de discapacidad, eso también puede presentarse. Podría darse que una persona con una condición de discapacidad tenga una vida completamente funcional sin necesidad de presentar ningún tipo de conducta disruptiva, y que una persona que no tenga una condición de discapacidad sí presente alguna de estas conductas. ¿Sí? Entonces la invitación es precisamente a eso, a que pensemos que, bueno, más allá de la condición de discapacidad, estas son cosas que todos y todas trabajamos día a día, trabajamos a lo largo de nuestra vida, y seguramente seguimos trabajando todo el tiempo para pulirnos mejores como personas, como seres humanos. Entonces, acá lo que buscamos es precisamente minimizar estas conductas disruptivas en nuestro pariente. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Esa creo que es una de las preguntas que también nos convoca en este espacio. ¿Cómo podemos minimizar estas conductas disruptivas? Bueno, el hilo que venimos llevando dentro de este espacio nos ha hablado de un poco de lo que es la terapia cognitivo-conductual, y también hemos intentado describir qué son las conductas disruptivas. Ahora, partiendo desde este punto, ya podemos hacernos a una idea de, bueno, ¿cómo podríamos minimizar estas conductas? Principalmente, identificándolas en una primera instancia, ¿qué tipo de conducta disruptiva tendría mi hijo? Si tiene que ver con una cuestión de agresividad, de no poder discriminar contextos, de no tener como esa flexibilidad a aceptar cambios o a salirse un poco de su rutina. ¿Sí? Primero identificar un poco cuál es la conducta disruptiva o con qué está relacionada. Cuando hagamos esto, una de las cuestiones que se recomiendan para poder minimizar las conductas disruptivas es precisamente, como también lo mencionó Tatiana en algún momento, identificar cuáles podrían ser las causas. ¿Qué está generando que mi hijo, que mi hija, o que mi padre, o que mi madre, o que mi hermano se altere o tenga conductas violentas en ciertos contextos? ¿Qué puede ser? Tal vez se da en cierta hora del día cuando justo le empieza a dar hambre, tal vez cuando hay que asearlo y tal vez no quiere ir al baño, no le gusta bañarse, puede pasar. Entonces, primero,
identificar un poco cuáles podrían ser las causas que están generando eso. Cuando logramos hacer esto, la idea es, bueno, fomentar un poco de qué forma y qué estrategia podríamos implementar para que esto sea un poco más transitorio o más armonioso, llamémosle, para que no sea de cierta forma tan aversivo como podría ser obligar a alguien a bañarse. Digamos que si hay resistencia, a mayor obligación o a mayor presión suele haber mayor resistencia y esto puede generar un círculo que se retroalimenta y entonces cada vez hay conductas más disruptivas, cada vez hay episodios un poco, digámosle, que nos alteran más no solamente a nosotros, sino también a la persona con discapacidad con la que estamos tratando en el momento. Entonces, un poco la idea es también partir de cómo nosotros desde nuestro ser podemos transmitir eso que queremos. La invitación es cómo yo puedo decirle a alguien que se tranquilice si yo no estoy tranquilo. Cómo yo puedo decirle a alguien que se comunique de cierta forma, no sé, tranquila o armoniosa, si tal vez yo estoy a los gritos. Entendemos que hay situaciones que nos movilizan emocionalmente, pero bueno, en esta interacción un poco hay que tener concordancia entre lo que se espera y lo que se está haciendo de forma propia. Entonces la idea también es un poco no replicar la conducta disruptiva cuando no queremos que un otro presente una conducta disruptiva. Dentro de esto también, como les venía anticipando, nosotros sugerimos siempre apoyarse en el equipo terapéutico, dependiendo de las necesidades de cada persona, de cada paciente. Si la idea es, si hay una conducta disruptiva, como les mencionamos en algún momento, por una incapacidad o por una dificultad en el canal comunicativo, bueno, ¿cómo podemos fomentar el canal comunicativo? Si no se puede implementar un lenguaje, bueno, si hay una dificultad para generar un lenguaje oral, bueno, ¿de qué otra forma podemos comunicar? Tal vez con pictogramas, tal vez con señas, con movimientos, con algunos que otros sonidos, ¿sí? Pero bueno, un poco, ¿cómo podemos generar eso que está ocasionando la aparición de la conducta disruptiva? Haciéndolo, reitero, ¿cómo? Identificando cuál es la conducta disruptiva y en qué está relacionada, cuál puede ser la causa que la esté generando. Una vez identifiquemos esto, bueno, podemos apoyarnos también en el equipo terapéutico. Y si no hay un equipo terapéutico, estaría bueno poder buscarlo para poder trabajar sobre estas cuestiones. Si es que a veces sentimos que tal vez nos está sobrepasando, porque es normal que en algún momento también alguna situación nos sobrepase. A todos nos pasa y bueno, buscar un apoyo en un otro que tal vez tenga un poco más de formación o tal vez más experiencia trabajando esa problemática específica, nos va a venir bien a nosotros y a nuestro familiar, a nuestro paciente. La idea es, bueno, reitero, siempre ser un modelo de lo que esperamos que se logre en el otro y siempre, bueno, invitar a pensar y tal vez no en ese momento, pero sí tal vez en otro momento, detenerse con cabeza fría a pensar, bueno, él se está comportando así en estas situaciones, ¿con qué puede estar relacionado? Para que un poco también podamos llevarle esta información al grupo terapéutico o al profesional o a la profesional que esté trabajando lenguaje, que esté trabajando regulación emocional, que esté trabajando tal vez alguna adaptación curricular, para poder también suministrarles información que estas personas capaz no tengan, que les va a facilitar mucho pensar algún tipo de herramienta. Esto, reitero, nos va a facilitar muchísimo reducir todas estas conductas disruptivas que puedan estarse presentando. O si es que solamente se presenta una, bueno, también nos va a servir y también nos va a acercar un poco a la persona que está presentando la conducta disruptiva, porque, bueno, hay un interés y también hay una cuestión del esfuerzo que estamos haciendo, así que también va a afianzar el vínculo que hay, en vez de deteriorarlo, como puede pasar en algún caso que tras reiterativas conductas disruptivas puede deteriorarse el vínculo. La idea es todo lo contrario, la idea es favorecerlo, fortalecerlo, y bueno, esta es una de las estrategias que puede facilitarnos llegar a este punto. Otra cuestión a tener en cuenta también puede ser la sobreestimulación sensorial, por ejemplo. Si hay un contexto que tal vez tiene demasiadas luces, demasiados sonidos,
demasiados estímulos y tal vez esto es lo que altera a la persona o tal vez es lo que le está generando algún tipo de alteración, reitero, valdría la pena detenerse en ese momento a ver qué es lo que está sucediendo y por qué se está generando esa conducta para poder tener una base desde la cual poder partir para trabajar con esta problemática en específico. Otra cosa que tenemos que también entender es que las problemáticas se trabajan por separado. Si bien algunas se pueden trabajar en simultáneo, si bien algunas se pueden trabajar, tal vez se pueden abordar varias problemáticas con una misma estrategia, lo recomendable es ir paso a paso como para también evitar esta sobreestimulación. Querer solucionar todo lo más pronto posible a veces no es el mejor camino, a veces hay que ir paso por paso y bueno, prioricemos. En este momento, ¿qué es lo que más me urge trabajar o cuál es el progreso que más beneficiaría a mi hijo o a mi hija? Bueno, hacemos este ejercicio y conforme en esto podemos pensar una de las estrategias que ya les vamos a mencionar. Bien, bueno, antes de describir una de las estrategias que traemos para presentarles hoy, voy a retomar un poco lo que hemos hablado hasta ahora. La idea y la invitación es que nos volvamos, digamos, observadores de estas situaciones, ¿no? De cuáles son las situaciones que provocan estas conductas disruptivas, de cómo anticiparnos a estas conductas disruptivas, y no solamente ser observadores en este caso de la conducta como tal que aparece en nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar, sino también en las habilidades que nosotros poseemos como familiares, ¿no? Evaluar qué habilidades tenemos nosotros para resolver conflictos, qué habilidades tenemos nosotros para autorregularnos, por ejemplo, qué habilidades o qué patrones de comunicación hemos establecido e incorporado en nuestro espacio, en nuestro domicilio, en nuestro intercambio diario con nuestro familiar, y bueno, también en las habilidades y en las posibilidades que tiene nuestro hijo, nuestro familiar, ¿no? La persona con la cual tengamos este intercambio y que presente estas conductas. La idea es que podamos entender que más allá de que hay dificultades y de que tal vez hay déficit en algunas áreas, también hay potencialidades y podemos aprovechar esas potencialidades para estimular nuevas habilidades que le permitan a nuestro familiar comunicar estas necesidades, ¿sí? O comunicar estas situaciones que están generando malestar de una manera más funcional para el sistema familiar, funcional para él mismo, ¿no? Porque no es, digamos adecuado para un niño que se está autolesionando, que estas conductas persistan, porque claramente el daño, más allá de que lo vivencia la familia, porque no es actor principal de esa situación, es el niño, la niña o el familiar que lo está vivenciando de manera, digamos que directa, y se está generando un malestar todavía mucho mayor del malestar que quería evitar al intentar comunicar la situación que le estaba pasando, digamos que derivó en esta conducta disruptiva. Sí, la invitación es precisamente a que observemos para qué, como lo decía Fabián, o cuál es el objetivo de esta conducta y nosotros cómo vamos a responder, ¿no? Responder en un principio, desde tratar de llevarlo a otra situación, a una situación de calma, a una situación de poder transitar este malestar y luego modelar, ¿no? Ser modelos nosotros como referentes, como cuidadores de otro tipo de herramienta o de forma de comunicar esa situación, ¿no? Enseñar de qué manera comunicar el malestar, enseñar de qué manera interactuar con otros, enseñar de qué manera poder, digamos, evitar ese estímulo negativo. Y por otro lado también ser generadores de espacios en los que nuestro hijo, hija o familiar se sienta contenido y acompañado, ¿no? Muchas veces no somos conscientes que lo entendemos, obviamente, que con los apuros del día a día y bueno, el estar ocupados de tantas obligaciones a la vez, no estamos generando espacios donde nuestro hijo, nuestra hija, y esto no solamente pasa, digamos, como decía Fabián, en chicos que tienen algún tipo de discapacidad, sino seguramente también lo ven en otros niños o incluso en sus otros hijos, que cuando no se presta la atención, no se generan espacios de juego, no se generan espacios de intercambio que sean emocionalmente significativos para ellos, aparecen o se exacerban o aumentan estas conductas, ¿no? Bueno,
En este sentido, y digamos que apuntando a el desarrollo de herramientas y de habilidades, vamos a presentar estas 4 estrategias. Empezaremos con los juegos de rol, vamos a hablar luego de las técnicas de respiración, las técnicas de relajación y las técnicas o la actividad física, que es fundamental, ¿no? La idea es que a partir de estas herramientas nosotros precisamente, digamos que modelemos o enseñemos nuevas habilidades y también que generemos espacios de descarga motora, que generemos espacio de conocimiento del propio cuerpo, que generemos espacios donde se convoca, ¿sí?, al niño, la niña o el familiar a la calma, ¿sí?, donde se le permite reconocer su propio cuerpo, reconocer el entorno que lo rodea a partir también de su propio cuerpo. ¿Sí? Una invitación más que quiero hacerles es también a repensar esa respuesta que nosotros brindamos a nuestros hijos o que brindan a sus hijos, a sus familiares cuando aparecen estas conductas y tratar de ver cuáles, ser críticos también con estas respuestas y ver cuáles podemos seguir sosteniendo y cuáles definitivamente debemos modificar. Bien. Bueno, la primera estrategia que tenemos para plantearles es el juego de rol. El juego de rol es una situación lúdica en la cual el niño, como el adulto, toma, ¿no?, o asume un personaje propio de una situación real, ¿no? Nosotros vamos a invitar a nuestro hijo, a nuestro familiar, a vivenciar a través de una situación de juego, una situación que podría presentarse en la cotidianidad. Ir al supermercado, un encuentro con sus compañeros del cole, unas fiestas de cumpleaños, cualquiera que sea la situación que tal vez ustedes vean que de alguna manera genera algún tipo de malestar, donde puedan ustedes tomar un rol, ¿no?, tomar un papel y su hijo también pueda hacerlo. Bueno, antes de avanzar y explicarles cómo se lleva adelante esta técnica, quiero contarles que está probado, digamos, que esta estrategia permite el desarrollo de habilidades sociales. Es una estrategia muy efectiva precisamente porque estamos poniendo al chico o la chica en una situación de interacción con un otro que desarrolle habilidades sociales efectivas, digamos. Y además que estimule, digamos, sus habilidades cognitivas, en tanto se ve en situación de tomar decisiones, de planificar una acción o de ejecutar también la misma, ¿no? Bueno, la idea es que ustedes, como les decía, presenten alguna situación social donde de alguna manera puede ser que aparezca un malestar emocional o aparezca algún tipo, digamos, de conducta disruptiva que ustedes evidencien. Sí, la idea es que tal vez a través también de este acting que van a hacer en el juego, puedan explicitar una respuesta, digamos que más funcional, ¿no? Es decir, de qué manera ustedes, siendo ustedes, digamos, los protagonistas de esa conducta disruptiva, reflexionarían de esa conducta que están presentando y la modificarían por una conducta nueva, ¿no? Recuerden que, como decía Fabián hace un ratito, muchas veces hay aprendizajes que muchos chicos se configuran de manera implícita, es decir, que en esa misma interacción con un otro, sí, se van aprendiendo y se van incorporando, pero muchas veces los chicos con desafíos en el desarrollo necesitan que nosotros, familiares, cuidadores, terapeutas, explicitemos esa habilidad, ¿no? Explicitemos ese recurso o explicitemos esa estrategia, es decir, que podamos decirla de manera, digamos que fraccionada, que podamos ejemplificarla a través de nuestro cuerpo, que podamos nosotros ser modelos de esa respuesta más funcional que la otra, que no está siendo, digamos, la más adecuada para el contexto, para el sujeto o para la familia, ¿no? Bueno, la idea es también que en esta explicitación de la estrategia ustedes los inviten a tomar decisiones, ¿no? La idea es que la situación problemática que presenten en este juego de rol, ¿sí?, si aparece, sea, digamos, muy concreta, que se entienda lo que queremos transmitir, que se explicite tal vez el paso a paso para resolver esa situación conflictiva de manera efectiva y, bueno, obviamente para dar una solución que favorezca al niño, porque claramente nosotros lo que apuntamos es que la conducta disruptiva también se modifique porque el niño está sintiendo una motivación, ¿sí?, una motivación que se va incorporando con un refuerzo positivo que recibe, ¿no? Obviamente que si le damos la opción al niño de que
actúe de manera diferente, esta actuación diferente tiene que implicarle al niño recibir algo satisfactorio o algo placentero, ¿sí? Como todos modificamos nuestras conductas o nos regulamos en determinados contextos porque tenemos una meta, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros no nos regulamos o no nos comportamos acorde a la situación? Esa meta no la vamos a obtener, ¿sí? Entonces, la idea es que trabajemos también a la par con un reforzador, con un reforzamiento positivo que le haga al niño sentir que modificar y usar esa estrategia que tal vez ustedes están explicitando le genera algo gratificante a él, ¿sí? O a él. Bien. Bueno, retomando y un poco también continuando con esta línea de estas herramientas que les hemos mencionado, a veces funciona un poco la creatividad en cómo pensamos estas estrategias. Por ejemplo, retomando esta de los juegos de rol, como bien lo decía Tatiana, la idea es esta simulación, ¿no? De una situación cotidiana, en donde por medio del juego se espera que haya un aprendizaje de estas conductas esperadas, ¿no? Bueno, las técnicas de respiración funcionan mucho, sobre todo para lo que tiene que ver con, tal vez con lograr un equilibrio o evitar una sobreestimulación o una sobreactivación. Es decir, esto nos puede funcionar como un mecanismo de prevención y de anticipación de una conducta disruptiva. Volvemos a lo mismo. Si yo, por ejemplo, sé que se presenta una conducta disruptiva cada vez que, no sé, por ejemplo, mi hija está mirando determinado programa en la tele. Entonces hay una conducta cuando yo ya tengo que cortar eso porque ya fue suficiente tele por hoy. Un ejemplo. Si yo ya sé que hay una conducta disruptiva en este contexto particular, yo lo que puedo hacer es trabajar cómo anticiparme a la aparición de esa conducta disruptiva. Y una forma de hacerlo es reducir los niveles de activación fisiológica, hablando netamente de lo fisiológico, a través, por ejemplo, de técnicas de respiración. Retomando y siguiendo el hilo de lo que venía diciendo mi compañera Tatiana, por medio de juegos de rol se pueden trabajar estas técnicas de respiración y siempre siendo el modelo de cómo yo voy a enseñar el ejercicio de respiración si yo mismo no lo sé hacer. No son ejercicios muy complicados, ya se los voy a describir, pero la idea es, bueno, a través de mí mismo como modelo, poder transmitírselo a mi familiar, a mi hijo, a mi hija. Entonces, pues esto puede implementarse también en juegos de rol. Entonces, supongamos que ustedes están simulando una situación en donde se ocurre una conducta disruptiva. En ese momento, en ese juego de rol, en esa simulación, van a comenzar a hacer los ejercicios de respiración. ¿Cómo son estos ejercicios de respiración? Lo ideal, la base central, siempre va a ser que el inhalar sea por las fosas nasales y el exhalar sea por la boca. Y siempre la inhalación de aire tiene que ir en un tiempo, digámoslo, pausado, pero la exhalación tiene que llevar más tiempo del que te llevó inhalar. Por lo general nosotros, bueno, hacemos un conteo, pero digamos que en este caso, para evitar el mecanicismo de estar contando, lo reducimos a esto. La inhalación que sea en un tiempo, digámoslo, tranquilo, no muy acelerado, y la exhalación por la boca que sea por lo menos el doble de lo que nos llevó inhalar. Esa es un poco la base. Hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la postura. Siempre tener una postura no en movimiento, no vamos a hacer este ejercicio si estamos saltando, si estamos corriendo, si estamos acostados, tampoco. Por lo general se recomienda estar de pie o estar sentado, así como en el ejemplo que les traemos acá, puede ser con las manos sobre las piernas o puede ser acompañando el vientre a medida que va entrando y saliendo el aire. Esto tiene una base empírica y se ha demostrado que ayuda a reducir mucho todo lo que es la activación fisiológica, permitiéndonos un poco controlar también nuestro ritmo
cardíaco. Cuando nos alteramos, nuestro ritmo cardíaco puede acelerarse y al estar acelerado el corazón bombea más sangre. Esto dispara, digamos que unas sustancias químicas en el cerebro que hacen que nos activemos más y esto puede propiciar que se lleve a cabo una conducta disruptiva. Entonces, estas técnicas de respiración, como bien se los digo, pueden anticiparnos a esto e incluso evitar que se presenten. Hay muchos tipos de respiración, hay ejercicios que son un poco más complicados. Por ejemplo, hay uno que se llama respiración diafragmática, que lo que implica esto, más allá del tiempo de respiración que te lleve, es respirar, pero tal vez por la cámara no se vea muy bien cómo lo voy a hacer el ejemplo, pero imaginémoslo un poco a medida que yo lo voy describiendo. La inhalación, cuando inhalamos aire tendemos a inflar el pecho, ¿no? Porque ahí están los pulmones, está la cavidad pulmonar. Entonces, este otro tipo de ejercicio de respiración implica inflar el vientre. Entonces, cuando tomamos aire, no inflamos los pulmones, sino inflamos el vientre. ¿Sí? Ese es y cuando exhalamos, lo mismo, acompañamos el vientre cuando vamos exhalando. De igual manera, se espera que puedan ser tiempos prolongados, no 1 minuto exhalando, pero sí que no sea, digamos que rápido. ¿Por qué? Porque esta hiperventilación también puede propiciar una sobreactivación fisiológica. Yo les menciono por un ejemplo de mi práctica profesional. Hace un tiempo tuve un paciente con quien yo manejaba este tipo de dinámica precisamente para evitar una conducta disruptiva. Cuando yo le marcaba algún límite en sesión, él tendía a exaltarse, a llorar y a gritar y demás. Entonces, yo ya reconocía cuando él presentaba esto. Entonces, cuando él iba a presentarlo, yo lo invitaba a pensar en este ejercicio de respiración y lo acompañaba y lo hacía. Entonces, como él ya se estaba activando, tendía a hacer la respiración de una forma muy, muy acelerada. Entonces, cuando lo estábamos ensayando, él lo hacía así muy tranquilamente, muy pausadamente y demás, pero ya en el momento, como ya se estaba comenzando a activar, entonces comenzaba a respirar y a inhalar y a exhalar muy rápido. Entonces ahí era donde yo tenía que, vamos despacio, yo le hacía el acompañamiento siempre, siendo el modelo, inhalando, exhalando, y así evitábamos esta activación fisiológica que muchas veces funciona como un disparador de las conductas disruptivas. Entonces, bueno, acá estamos viendo un poco lo que es la parte fisiológica, ¿sí? Todo es un conjunto, tenemos elementos cognitivos, conductuales y fisiológicos. Entonces, esta técnica de respiración nos puede funcionar mucho para evitar la aparición de una conducta disruptiva cuando evitamos que haya una sobreactivación fisiológica. ¿Sí? Bien, bueno, un poco combinando las dos estrategias que planteamos anteriormente, digamos, a modo de que ustedes puedan, por ejemplo, integrarlas en una sola situación, en un solo momento. Recuerden que cuando yo les planteaba la estrategia de juegos de rol, les comentaba que la idea es que ustedes puedan tal vez generar una situación que a sus hijos, hijas o familiares genere algún tipo de malestar emocional que por ende luego derive en una conducta disruptiva, ¿no? Cuando yo les planteo que generen esta situación, claramente va a aparecer esta conducta disruptiva y en ese caso, digamos que el juego de rol se va a ver nublado porque va a aparecer el malestar emocional y tal vez no puedan dar continuidad a esta estrategia. La idea es que al combinar las dos estrategias, ustedes generen una situación de conflicto, de malestar, si es el caso que pueda darse, y cuando vean que está próximo su hijo o su hija a acercarse a ese malestar emocional, introduzcan esta técnica de respiración para minimizar, digamos, los niveles de activación o de malestar en términos fisiológicos, hablando de la emoción, ¿sí? Y logren, digamos, minimizar ese malestar y luego puedan volver a conectarlo con esa situación que genera conflicto, ¿no? Entonces, en este caso, están generando una respuesta diferente en una
próxima situación donde se vea, digamos, que enfrentado a un malestar significativo y sepa, digamos, que tiene esa posibilidad de respirar y autorregularse a través de la respiración y hacer frente a esa situación desde otro lugar, ¿no? Recuerden que estas estrategias, que tal vez no lo dijimos en su momento, no se usan en situación de crisis, es decir, cuando la conducta disruptiva está en juego o está presente, estas técnicas no les van a funcionar. Es decir, lo que tenemos que hacer en el momento en el que aparece la conducta disruptiva, sí, es tratar de no potenciar esa conducta, ya sea retirando la atención o ya sea solo siendo observadores de esa situación que coloquialmente llaman crisis, digamos, de desborde o malestar emocional. Y cuando su hijo o familiar esté en calma, ¿sí? O esté en otro momento, digamos, de mayor bienestar, puedan hacer uso de estas estrategias, ¿no? Bueno, hablando de la técnica de relajación, un poco quiero conversar con ustedes en línea de lo que decía Fabián acerca de lo que implica en términos fisiológicos, ¿no? Esta experiencia emocional, es decir, cuando aparecen emociones como el enojo, la tristeza, ¿no? Recuerden que más allá de cómo nosotros en términos del pensamiento procesamos esa emoción, antes de ese procesamiento hay una activación fisiológica, ¿no? El cuerpo nos avisa a nosotros, les avisa a los chicos, a las chicas, que está por aparecer esa emoción, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, estamos enojados y la respuesta es de apretar las manos, por ejemplo, o la cara se sonroja, o hay modificaciones en el cuerpo que hacen o nos anticipan que esa emoción está por aparecer, ¿no? Entonces, la idea de la técnica de relajación, digamos que, por un lado, a lo que apunta es a que los chicos, las chicas, empiecen a tener mayor noción de su cuerpo, ¿no? Entonces, convocarlos a un espacio tranquilo donde ellos puedan, a partir de la calma, conocer su cuerpo, sentir, digamos, sus extremidades, sentir cómo suena, por ejemplo, su estómago, sentir cómo bombea sangre el corazón, cómo palpita su corazón, sentir qué respuestas, digamos, tiene su cuerpo, nos permite, ¿sí?, que en el momento de nosotros querer tal vez transmitirle o enseñarle que la emoción activa el cuerpo de determinada manera, nos va a hacer más fácil, ¿sí? Entonces, por un lado, la idea es que hagan uso de esta técnica de relajación en principio como un recurso para que los chicos, las chicas puedan conocer su cuerpo, ¿no? Y puedan aprender, digamos, a ser más intuitivos, ¿no?, con esta información que les brindo. Bueno, respecto a las sugerencias para llevar adelante la técnica de relajación, está encontrar obviamente un ambiente tranquilo, ¿no? Agradable, digamos, tanto para ustedes como para sus hijos, hijas o familiares. La idea es que ustedes, y creo que esto lo han escuchado durante todo el espacio, se vuelvan modelos. En todas estas actividades, ustedes tienen el rol principal como quienes modelan, ¿sí?, o demuestran a través de su cuerpo, a través de sus acciones, a través de sus palabras, cómo se hace la acción, ¿sí? Recuerden que nunca vamos a pedirle a nuestros chicos, nuestras chicas o nuestro familiar que sean ellos quienes en principio tal vez tomen la iniciativa y planteen la actividad porque no la conocen, ¿no? Ustedes son quienes van a plantear la situación, quienes en este caso van a generar un espacio tranquilo, quienes van a enseñarles cómo ubicar su cuerpo, bueno, un poco como decía Fabián, en la técnica de respiración, la idea es que sea una posición, digamos, que le permita estar atento, ¿no?, a la actividad que está haciendo, en este caso a identificar y reconocer su cuerpo, pero que esté cómodo y que permita, digamos, llevar y focalizar toda su atención a esta actividad en particular. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de las técnicas de relajación? No les voy a dar un paso a paso explícito de cómo hacerlo. La idea es que obviamente ustedes puedan generar este espacio de relajación a partir del movimiento gradual del cuerpo, entonces de empezar en un estado pasivo y luego en cuanto el chico, la chica o el familiar está, digamos, tranquilo en el espacio, pueda empezar a mover sus brazos, pueda empezar a mover sus piernas, o ustedes ayudarlos también a mover las extremidades, ¿no? Tal vez para posicionarse en espejo, es decir, que ustedes queden frente a ellos y pueden ayudar a levantar las manos, puedan ayudar a estirar las piernas, puedan ayudar a hacer movimientos del cuerpo que les permita, como les decía hace un momento, ¿no?, reconocerse
en función del espacio e identificar además también las partes de su cuerpo, ¿no? Y la información, como les decía, que brinda su cuerpo. Bueno, las técnicas de relajación contribuyen, que esto es importante que lo sepan, para el autocontrol y la relajación. Por eso también nosotros consideramos que es una técnica que es bastante funcional, digamos, a partir de todo esto que estamos planteando. En muchas situaciones ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés, ¿no? Porque lo estamos convocando a un espacio de calma, un espacio de tranquilidad, donde estamos, digamos que, convocándolos a que trabajen con su cuerpo y solo focalicen su atención en su cuerpo. Fomenta la conciencia corporal, que es esto, que reconozca todas las partes de su cuerpo y sepa cómo están posicionados en función del espacio. Y bueno, un poco también a esta técnica de relajación, obviamente vamos a incluirle esta técnica de respiración que ya explicamos antes. Bien. Vamos entonces con lo que es la actividad física. Yo se los mencioné ya en un inicio, todas estas actividades deben ser adaptadas y ajustadas a las capacidades de cada persona, no más allá de su condición o de su diagnóstico particular. Con la actividad física pasa lo mismo, más allá de que pueda haber algún tipo de limitación a nivel motriz u otro tipo de aspecto, igual es recomendable poder realizar actividad física según las capacidades de cada quien. No habrá quien le funcione mucho salir a correr una maratón, habrá quien salga y le dé una vuelta a la plaza. Bueno, lo importante es la actividad física. Puede ser practicar algún deporte, puede ser simplemente el salir a caminar, el salir a correr, o incluso la actividad física en cuanto a alguna actividad que no implique salir al exterior, pero que sí implique una dinámica movida dentro de algún juego o alguna otra cuestión así. La actividad física es precisamente eso. A nivel físico, ¿cómo nos activamos? Valga la redundancia. Entonces, bueno, puede ser en exteriores o puede ser en interiores, dependiendo de los intereses de cada persona, de cada paciente, de las capacidades con que cada uno cuente. Esto es fundamental. Entonces, bueno, aquí la invitación es a que pensemos cómo, según la persona que estamos acompañando, según sus capacidades y según sus intereses, qué podemos implementar para hacer una activación física que resulte en un espacio de distracción, un espacio de bienestar, porque más allá del espacio en sí, esto se los digo como trayéndoles a colación un poco la parte académica, se han hecho muchas investigaciones que han demostrado que la activación física ayuda a contribuir mucho con el bienestar emocional y el bienestar psicológico. Sobre todo ayuda mucho a reducir niveles de estrés o de ansiedad. Entonces, esto también puede facilitarnos mucho el evitar que sea tan reactiva la persona, sobre todo cuando se va a presentar una situación de alguna conducta disruptiva. Entonces, fíjense que todos estos, así como lo mencionó Tatiana, son estrategias que pensamos siempre para prevenir, para evitar que ocurra la conducta disruptiva. Porque cuando ya una vez ocurre, difícilmente podemos intervenir porque ya digamos que hay un caos en ese momento. Entonces, lograr trabajar sobre ese caos es bastante difícil. Para uno como profesional, entiendo que para ustedes como padres también puede ser muy difícil. Entonces, por eso siempre todas estas estrategias son a nivel de prevención y a medida de que también estén incorporadas, también como un modo de acción cuando ya la conducta se esté presentando. Pero en esta fase, cuando estemos comenzando a conversarlas y demás, se recomienda mucho que no se haga en un espacio de cuando ya la conducta aparece. Tal vez cuando ya llevamos mucho tiempo, tal vez en el juego de rol o en la actividad implementándola, podemos retomarla cuando haya una conducta disruptiva. Sí, o sea, cuando ya apareció la conducta disruptiva y hemos hecho con frecuencia ejercicios de relajación o de respiración, tal vez ahí sí podemos decir, Juan, recuerda lo que hemos venido haciendo, recuerda los ejercicios de respiración, ven, hazlos conmigo, por ejemplo. Sí, pero eso es un trabajo que va a requerir de una frecuencia y de un sostenimiento en el tiempo. Entendemos que la condición con discapacidad se mantiene en el tiempo, si bien el trabajo que hacemos busca mejorar o
dar más herramientas para un mejor desenvolvimiento en el contexto de la persona con discapacidad, bueno, hay unas condiciones una condición de discapacidad que se va a atravesar toda la vida. Entonces, a raíz de esto, entendamos un poco también cuáles son las capacidades particulares de cada quien. Entonces, retomando, la actividad física no necesariamente tiene que ser el practicar algún deporte. Puede ser una dinámica que requiera mucho dinamismo, valga la redundancia. Algún juego, por ejemplo, que se les ocurra o que hayan visto o que le guste a la persona, o bien sea el salir a caminar o el a practicar algún deporte. Esto se los menciono porque, bueno, si bien se recomienda mucho que sean en exteriores para hacer un cambio de contexto que también ayuda mucho porque tal vez estás todo el día en casa, el cambio de contexto ayuda mucho como a distraer la mente. En algunos casos se dificulta precisamente a raíz de la condición de la discapacidad intelectual. La calle puede ser bastante caótica, puede haber muchos sonidos fuertes, puede haber bocinas de autos, puede haber tráfico, puede pasar algún tipo de, no sé, la barra de algún club o alguien haciendo alguna manifestación con tambores. Sí, puede haber muchos estímulos estrambóticos en la calle que van a hacer todo lo contrario y van a hacer que la persona se realizar, dependiendo de también cuáles son las capacidades de la persona. Recomendamos actividades que sean muy dinámicas, que requieran sí una activación fisiológica, porque también esto va a contribuir a poder trabajar cuestiones de motricidad. Este trabajo reiterativo ayuda a trabajar todo lo que es motricidad fina y motricidad gruesa. Entonces, también contribuye mucho al aspecto motor, la actividad física. Entonces, hay muchos beneficios de poder tener una vida dinámica en términos de la activación física que tengamos. Entonces, la invitación y la recomendación también es a poder incorporarlas en nuestra rutina y poder ofrecerles este espacio a la persona con discapacidad, también para que tenga un poco de dispersión, un poco también de poder reducir estos niveles de estrés y demás, porque esto también va a favorecer que la ocurrencia de alguna conducta disruptiva no se dé. ¿Sí? Entonces, reitero, actividad física, la que se les ocurra, la que funcione con la persona, según sus propios intereses y según también ustedes en el contexto en el que vivan, pero actividad física a fin de cuentas. Eso va a favorecer mucho, reducir niveles de estrés, fomentar motricidad y todos estos beneficios que bien les acabo de mencionar. También puede pasar que en medio de esta actividad física haya una interacción con un otro. Entonces acá ya también vamos a tener va a haber un progreso en habilidades sociales, por ejemplo. Entonces la actividad física tiene muchos beneficios y recomendamos que la puedan implementar. Y bueno, una recomendación final que les queremos hacer. Bueno, nosotros como licenciados en psicología siempre promovemos, ¿no?, la asistencia a terapia para cuidar la salud mental. Nosotros entendemos que todos tenemos y todos atravesamos por cuestiones que a veces nos movilizan y nos cargan emocionalmente y psicológicamente. Y también sabemos que la realidad de convivir con una persona con discapacidad, más allá de su diagnóstico y demás, a veces puede tener variables que nos pueden cargar más emocionalmente en comparación a alguien que tal vez no esté atravesando por una situación como la nuestra. A veces hay situaciones que no sabemos cómo manejar, a veces nuestra carga de estrés puede ser mucho más alta, a veces tal vez tenemos expectativas que tal vez no se puedan cumplir, no sé, siempre quisimos que nuestro hijo llegara a ser futbolista, pero bueno, por su condición, tal vez nuestro hijo no va a poder llegar a cumplir eso, entonces también hay un nivel de frustración, etcétera. Hay muchas variables que están aquí en juego y que al final nos terminan afectando y nos terminan cargando. Entonces, una recomendación que les hacemos es poder darse la oportunidad de asistir a un espacio de terapia de ustedes. Ya no, todo lo que les venimos mencionando es un trabajo en conjunto con nuestro familiar, con nuestro hijo, nuestra hija,
de que tienen la condición de discapacidad. Pero esta puntualmente es una recomendación que les hacemos a ustedes, a quienes están en este momento o a quienes les interese trabajar con personas con discapacidad o que estén trabajando y conviviendo con una persona con discapacidad, porque bueno, entendemos que la vida cotidiana de por sí, más allá de cualquier tipo de dinámica en donde se esté o no se esté conviviendo con una persona con discapacidad, de por sí ya moviliza, ¿no? Y bueno, esta otra dinámica tiene variables muy particulares que tal vez nos movilicen emocionalmente un poco más. Entonces, retomando un poco lo que les hemos venido diciendo, partimos de que nosotros siempre tenemos que modelar, ¿no? Siempre para poder exigirle a alguien que sea de determinada forma, estaría bueno que nosotros también podamos proyectarle y darle ese ejemplo de qué es lo que esperamos. Si yo quiero que alguien tenga una conducta, digámosle que más tranquila o que no sea tan reactivo, no sea tan violento, no puedo hacerlo si yo soy igual. Si no puedo pedirle a alguien que se tranquilice mientras estoy a los gritos. Puede pasar, que así somos humanos y en algún momento nos puede pasar a todos. Pero lo esperable es que no se dé el caso, lo esperable es que podamos transmitir calma cuando queremos calma. Y bueno, ir a terapia es un mecanismo que funciona precisamente para trabajar todas estas cuestiones internas que nos van a tener y nos van a permitir tener un bienestar emocional y psicológico mucho más adecuado para atravesar todas estas situaciones y poder tal vez sentarnos a pensar estas dinámicas, poder tal vez incluso fortalecer el vínculo que tenemos con nuestro familiar a raíz de que yo estoy trabajando mis cuestiones y con el trabajo que estamos haciendo con estas dinámicas que les presentamos con el equipo interdisciplinario también se están viendo progresos en la autonomía de mi familiar o en la forma en la que se regula emocionalmente o en todo esto que esperamos que pueda darse. Entonces la idea es, bueno, nosotros también como personas poder tener este espacio porque también va a venir mucho. Reitero un poco también retomándoles todo esta parte más académica. Muchas investigaciones han sugerido eso. Por lo general, de nada sirve que haya terapeutas trabajando si después el núcleo familiar es un poco disruptivo y todo lo que se hace en sesión con los terapeutas, digamos que no tiene mucho progreso. Si una vez los terapeutas se van, las familias, digamos que son las que propician estas conductas disruptivas. Entonces, la invitación es esa, precisamente, a poder tener un espacio de terapia o un espacio también de distensión en donde podamos regular este nivel de malestar que podamos sentir o de activación o cualquier situación que nos esté atravesando para que podamos tener mayor bienestar y esto nos permita proyectar ese bienestar en el otro. Y en este caso, bueno, nuestro familiar que tiene la condición de discapacidad. ¿Sí? Nosotros acá desde Equipo ADIP, desde el área de TCC, digamos que con orgullo podemos decir que podemos transmitirles a ustedes porque es la metodología en la que trabajamos y con orgullo podemos decirle que nos trae resultados positivos con todos los pacientes con los que trabajamos. Entonces, la parte empírica la tenemos, sabemos que funciona y estaría bueno si pueden implementar estas dinámicas porque sabemos que les va a traer muchos beneficios y muchos resultados positivos tanto a ustedes como a sus familiares. Recomendamos mucho también el apoyo del trabajo terapéutico interdisciplinario con los profesionales que trabajen con su familiar. Recomendamos mucho ser el modelo y recomendamos mucho también anticipar, ¿no? Todas estas dinámicas, como bien lo dijo Tatiana, implementarlas en el momento podría ser un poco infructuoso, pero se le puede sacar provecho si con el tiempo las vamos trabajando en espacios, si todo el tiempo vamos teniendo esta apertura y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta este punto ya como dándole un poco un cierre a esto, me gustaría que ustedes pudieran, tal vez si tienen alguna duda, que la puedan transmitir, si tienen algún interrogante, si tienen algo que decir, tal vez algo de lo que les dijimos les suena porque tal vez lo usaron en algún momento o lo pensaron en algún momento. Así que bueno, la invitación es a que nos puedan compartir sus experiencias. Gabriela vi que levantó la mano, ¿puede ser? No, se fue. Bueno, les dejo el micrófono si alguien quiere participar.
¿Nadie se anima? Bueno, también pueden hacernos sus preguntas a través del chat, así podemos aclarar, digamos, si hay alguna situación en particular con sus hijos, hijas o familiares que se presenten, que quieran ver cómo implementar, por ejemplo, una de estas estrategias. Bueno, mientras tanto, como para cerrar ya y un poco a modo de conclusión de este espacio, vuelvo a repetirles que la invitación es a que ustedes puedan volverse observadores alguna necesidad o alguna situación de malestar que los chicos, las chicas necesitan que sea resuelta y necesitan que sea atendida, ¿no? La idea es precisamente minimizar estas respuestas tal vez abruptas o estas respuestas agresivas del reto o del límite impuesto desde elevar de manera significativa el tono de voz o castigar, por ejemplo. La idea es precisamente ubicarnos desde un lugar de acompañar, a gestionar esa situación, de brindar herramientas y, bueno, de favorecer también esta resolución de situaciones conflictivas de manera, digamos que efectiva o, bueno, positiva, tanto para ustedes como familia, como para los chicos y las chicas. Bien, bueno, desde el espacio de TCC quedamos abiertos para sus interrogantes, para sus necesidades, ¿no? Para evaluar cualquier situación que ustedes quieran plantearnos o proponernos.